Hola, ¿cómo están queridos suscriptores y público en general? Como prometí, aquí les traigo el primer capítulo de este nuevo fanfic. Espero les guste y lo disfruten. No soy dueño de Varanmer ni de Overlord. Lo único que me pertenece son las historias y fanfics que subo en este canal. Sin nada más que agregar, comencemos. Capítulo 1. El perdón del emperador. El aire en el puente del espíritu vengativo olía a ozono, sangre y poder psíquico desgarrado. La batalla había cesado, pero el eco de su furia aún resonaba en el metal retorcido. Horus, el hijo caído, yacía de rodillas ante la silueta titánica de su padre, el emperador de la humanidad. La armadura dorada del emperador estaba agrietada, manchada con su propia sangre divina y la de su hijo. De las heridas abiertas de Horus emanaba un resplandor enfermizo, el último vestigio del poder de los cuatro que lo abandonaba como la marea baja. Termina de una vez con esto, padre. Antes de que sea tarde. Si tú no puedes hacerlo, nadie podrá. Las palabras de Horus no fueron un desafío, sino una súplica. Un susurro ronco que atravesó el silencio cargado de presagio. En sus ojos, donde antes ardían las llamas de la ambición y la traición, ahora solo había un vacío profundo, un arrepentimiento que consumía desde dentro. Había visto la verdad en el último instante, nunca había sido el amo de los poderes del caos, solo su marioneta más preciada. Su gran cruzada, su rebelión, todo había sido un juego perverso de dioses hambrientos que ahora observaban, divertidos, su desesperación final. El emperador lo miró. No vio al architraidor, al señor de la guerra que había desgarrado el imperio. Vio al niño que encontró en las llanuras de Ctonia, de mirada brillante y preguntas infinitas. Vio al general que había conquistado galaxias en su nombre. Y vio la profunda grieta en su alma, ahora limpia del fango del caos, mostrando la carne viva del remordimiento. En la disformidad, los dioses oscuros rugieron. Su diversión se tornó en pánico. Percibieron el cambio en Horus, la rendición, la aceptación del castigo. Y percibieron la intención del emperador. No era solo un verdugo, era un padre. Un torrente de poder corrupto, promesas y amenazas, se precipitó hacia el puente, intentando reconectar con su campeón, poseerlo de nuevo, convertir su arrepentimiento en otra herramienta de tormento. Pero era tarde. El momento de conexión se había roto. La mente del emperador, un sol psíquico agonizante, calculó en nanosegundos. La justicia exigía la aniquilación total. La destrucción no solo del cuerpo físico de Horus, sino la erradicación de su esencia en la disformidad, un acto de tal magnitud que resonaría por la eternidad. Pero la justicia no era lo único que habitaba en el corazón del rey de la humanidad. Vio la sinceridad del dolor de Horus. Vio que, liberado de la influencia de los cuatro, el núcleo de su ser elegía la expiación. Y en un acto de clemencia que nadie, ni sus más leales hijos, podría comprender jamás, el emperador tomó una decisión que desafiaría toda lógica. No destruiría el alma de su hijo. La consumiría con un fuego tan brillante y puro que engañaría a los sentidos de los dioses oscuros, haciéndoles creer en su aniquilación. Y luego, con el último aliento de su inmenso poder, con una fuerza que aceleraría su propio letargo de milenios, haría algo más. No la destruiría. La exiliaría. El emperador se irguió. La luz que emanó de él no era solo dorada, era blanca, cegadora, absoluta. Un grito silencioso, un canto fúnebre y a la vez un himno de poder, llenó la realidad. Extendió una mano, no con un arma, sino con la palma abierta hacia el rostro quebrado de Horus. Tu deuda con la humanidad es eterna, hijo mío. Pensó el emperador, y la psique de Horus recibió las palabras como un bálsamo y un yugo. Pero tu arrepentimiento ha abierto una grieta en el destino. Pagarás, pero no con el olvido. El poder que desplegó entonces fue el Oblivion Karna, el perdón del olvido. Un torrente de energía psíquica cegadora, tan intensa que las mismas sombras de los dioses oscuros retrocedieron, gritando de frustración y furia. Para ellos, para el universo material, para los marines espaciales que luchaban en los pasillos inferiores, fue el destello final de la aniquilación. El cuerpo físico de Horus Lupercal, el señor de la guerra, se desintegró. No en cenizas, sino en motes de luz que se evaporaron, atomizados por la fuerza cruda de la voluntad imperial. Pero su alma no fue disuelta en la disformidad. En el instante preciso de la aparente destrucción, el emperador, con una precisión sobrehumana, la envolvió en un capullo de energía psíquica pura, no imperial, no humana en su esencia, sino algo anterior y más fundamental. Y luego, con un esfuerzo que hizo crujir los cimientos de su propio ser, la lanzó. No fue un teletransporte. Fue un exilio cósmico.
El alma de Horus atravesó la disformidad como un cometa de pura conciencia, más allá de los dominios conocidos de los cuatro, más allá de los caminos de los astrópatas, más allá de cualquier rastro o rumor del caos, bloqueado de los dioses oscuros. Viajó hacia los confines absolutos del espacio, hacia un vacío tan profundo y aislado que las mareas de la disformidad apenas lo rozaban, un lugar que ni siquiera el emperador en su plenitud podría localizar de nuevo. Un limbo entre realidades, una celda cósmica forjada con el último acto de amor de un padre. Allí, la esencia de Horus quedó suspendida. No en tormento, sino en un silencio absoluto. Un sueño sin sueños, una existencia reducida a pura conciencia y al peso abrumador de su remordimiento. Su castigo no era la tortura, sino la contemplación eterna de su fracaso, a salvo de la corrupción, a salvo de la influencia, a salvo incluso de la paz de la nada. Era el perdón más severo imaginable, la oportunidad de llevar, solo, la carga de sus actos. En el puente del espíritu vengativo, la luz se apagó. El emperador, el sol psíquico ahora convertido en una brasa agonizante, se desplomó. Su cuerpo, destrozado, fue recogido por sus custodios. Su mente, sin embargo, en los segundos previos a sumergirse en el letargo, guardó un último secreto en lo más profundo de su psique herida. Un secreto que ningún inquisidor, ningún primarca, ningún historiador encontraría jamás. El alma de su hijo más amado no había sido destruida. Había sido perdonada. Y exiliada. Y en algún lugar, más allá del tiempo y el espacio, más allá del alcance de dioses, el alma de Horus, despojada de todo excepto de su culpa y el último eco del perdón de su padre, comenzó su eterna vigilia. Los dioses oscuros, creyendo su juguete roto para siempre, volvieron su atención a otros juegos, su furia por la derrota mitigada por la creencia de que el favorito del emperador había sido aniquilado por su propia mano. Nunca sospecharían la verdad. Y así, la herejía de Horus terminó no con un grito de odio, sino con un susurro de perdón. Un perdón que sería el secreto más pesado que el emperador llevaría a su trono dorado, y la penitencia más solitaria que su hijo errante soportaría por la eternidad. Los milenios pasaron. La luz era lo primero que recordaba. Una luz cegadora, pura, que no ardía sino que envolvía. Luego, el vacío. Un silencio tan absoluto que era en sí mismo un sonido. Horus, o lo que una vez fue Horus, flotaba en la nada. No tenía cuerpo. No tenía forma. Era solo conciencia, un destello de pensamiento errante en un océano de quietud. No había materium. No había inmaterium. No había el susurro constante de los cuatro, esa cacofonía de ambición, placer, desesperación y violencia que durante tanto tiempo había sido la banda sonora de su existencia. Por primera vez en siglos, su mente estaba en silencio. En lugar de la nada esperada, sintió un empuje. Su esencia, su alma, fue arrancada del lugar de la batalla, envuelta en un capullo de energía dorada pura, la última y más poderosa hechiza del emperador. Viajó a través de la disformidad, más rápido que la luz, más allá de los caminos conocidos, más allá de las garras de Corne, de las telarañas de Tzensk, de los jardines de Nurgle, de los palacios de Slaanes. Fue un viaje eterno. Hasta que la presión cesó. El capullo dorado se disolvió. Y él estaba allí. En ese vacío estrellado. En este silencio. No era la destrucción. Era el exilio. El perdón más duro imaginable. No era la paz de la no existencia, sino la agonía de la existencia consciente, cargada con el conocimiento completo de sus pecados, pero libre de las voces que lo llevaron a cometerlos. Su padre no había destruido su alma. La había salvado. La había condenado a redimirse a sí misma, en la soledad absoluta. El tiempo, si es que existía aquí, pasaba. Horus, la conciencia, comenzó a hacer algo que no había hecho en milenios, reflexionar. Sin orgullo, sin ambición, sin influencias externas. Revivió cada batalla, cada decisión, cada momento de duda que ignoró. Lloró por Sanguinius. Sintió la vergüenza por traicionar la lealtad de los soldados de la luna. Honró la tenacidad de Rogaldorn. Aprendió. El arrepentimiento inicial, agudo y desgarrador, se transformó lentamente en una comprensión más profunda y serena. Comprendió la naturaleza insidiosa del caos, no como un enemigo a combatir, sino como una enfermedad del alma que explota las propias debilidades. Comprendió la magnitud del sueño de su padre, no como una tiranía, sino como un desesperado faro en la tormenta de un universo hostil. Y entonces, en la quietud, una nueva sensación comenzó a brotar, tenue al principio, luego cada vez más fuerte. No era poder. Era propósito.
Si su alma había sido salvada, no era solo para languidecer. Tal vez, en esta dimensión desconocida, este vacío entre lo real y lo irreal, hubiera una razón. Tal vez su exilio no fuera solo un castigo. La primera sensación fue el peso. Después de eones flotando en la nada, la gravedad me resultaba ajena, casi ofensiva. Mis manos, mis propias manos, no la sombra fantasmal de lo que una vez fui, se alzaron ante mis ojos. Carne, hueso, uñas. Las líneas de la palma que tantas veces había estudiado antes de empuñar la garra de la luz. Un cuerpo. Mi cuerpo. Pero no era el cuerpo que recordaba. No había cicatrices de la garra del caos, ni la pesadez de la armadura de poder serpiente. Era intacto. Joven. Como en los días de Ctonia, antes de que el emperador me encontrara. Antes de que todo se torciera. El peso regresó, pero diferente. Era el peso de la tierra bajo mis pies. El olor a humedad, a tierra húmeda y vegetación en descomposición, llenó mis fosas nasales. Un sonido, el sonido de hojas susurrando con el viento, de insectos distantes, inundó mis oídos, tan abrumador después del silencio perpetuo que había sido mi hogar. Bajé los brazos lentamente. La luz del día, filtrada por un dosel espeso y verde, me hizo entrecerrar los ojos. Estaba de pie en un claro de un bosque frondoso. Altos árboles, se alzaban como pilares naturales hacia un cielo azul manchado de nubes blancas. El aire era fresco, limpio. No olía a humo, a ozono, a sangre o a la electricidad estática de la disformidad. Olía, vida. Miré a mi alrededor. No había señales de civilización. No losas, ni metal, ni el zumbido de generadores. Solo tierra, rocas musgosas, y el interminable bosque. Miré mis manos de nuevo. Estaban sucias, con tierra bajo las uñas. Sentí el roce áspero de la ropa que solía vestir antes de usar una armadura, nada que se pareciera a la gloria de mi antigua armadura. ¿Dónde estaba? ¿En qué mundo? Por primera vez en... No sabía cuánto tiempo, no había un destino que cumplir. No había una gran cruzada. No había un padre al que derrocar o dioses a los que servir. No había legión que comandar. Solo había un hombre, en un bosque, respirando. Una oleada de algo que no podía identificar me inundó. No era alegría. No era paz. Era posibilidad. Vacía, aterradora y vasta. Di un paso adelante. La hojarasca crujió bajo mis botas de cuero. Otro paso. Y otro. No tenía rumbo, pero sentía que mi propósito de estar aquí, llegaría tarde o temprano, un propósito que yo mismo me propondría. Por ahora, eso era suficiente. Habían pasado más de 2 días desde que aparecí en este mundo desconocido. Más de 2 días de caminata ininterrumpida, sin sentir agotamiento. Solo algunos animales extraños se cruzaban en mi camino hacia ninguna parte. Algunos parecían depredadores, pero ninguno intentaba atacarme. A pesar de no portar mi armadura, vestido solo con las ropas que usaba antes de convertirme en guerrero, mi altura y presencia parecían imponentes incluso para las bestias más salvajes de este lugar. El aire olía a tierra húmeda y a flores desconocidas, un aroma que no recordaba de ningún mundo del imperio. No había señales de contaminación industrial, ni de guerra, ni del susurro constante de la disformidad. Solo silencio, interrumpido ocasionalmente por criaturas que no podía clasificar. Con todas esas experiencias durante mi viaje solitario, me había dado cuenta de algo, conservaba mis capacidades de primarca. El hecho de llevar más de 2 días caminando sin comer ni descansar fue lo que me llevó a confirmarlo. Mi cuerpo no pedía sustento, no reclamaba reposo. Funcionaba como una máquina perfecta, igual que durante la Gran Cruzada. Pero había algo más. Algo que sentía en lo más profundo de mi ser, una energía latente que me recordaba a los poderes de la disformidad. No era el caos rugiente que conocía, sino algo más sutil, más domesticado, más puro, pero innegablemente familiar. Sentía que una parte de los poderes de los 4 dioses del caos había venido conmigo. No como una posesión, no como el control absoluto que ejercieron sobre mí durante la herejía, sino como una herencia envenenada. Un recordatorio constante de mi caída. No quería recordar ni un poco a los dioses oscuros que solo me usaron como títere para arruinar los sueños de mi padre. Nada de eso me importaba ya, aunque un tenue sentimiento de querer redimirme de mi error estaba siempre presente en mi interior. Un susurro persistente que preguntaba, ¿qué hubiera sido diferente si hubiera resistido? ¿Si hubiera confiado en el emperador en lugar de en las visiones que me mostraron los dioses oscuros?
¿Pero cómo lo haría? Me encontraba en un mundo desconocido donde no había influencia alguna de los dioses oscuros, lo cual me daba tranquilidad en parte. Estaba exiliado en un mundo donde los dioses oscuros, según todas las leyes del universo que conocía, no podrían encontrarme jamás. Y sin embargo, me provocaba un resentimiento profundo, amargo como el veneno, que una parte de su poder hubiera venido conmigo, aunque fuera purificado. Como una cicatriz que no sanaría nunca. También tenía dudas del porqué. Mi cuerpo, aunque más joven, había sido reconstruido, con mis habilidades de primarca intactas, y de paso conservando una parte del poder de los dioses oscuros. ¿Era un castigo? ¿Una segunda oportunidad diseñada para torturarme con lo que había perdido? ¿O simplemente un efecto colateral de mi resurrección y posterior exilio? Eran dudas que no tenían respuestas, y caminar a través de este mundo virgen no las hacía más claras. Solo las enterraba temporalmente bajo el ritmo monótono de mis pasos. Mientras seguía mi marcha solitaria, empecé a recordar los días en que usaba mi armadura y comandaba mi legión, leal a mi padre. Los días antes de la traición, antes de que la galaxia se incendiara. Recordé el peso de la armadura de la justicia en mis hombros, el balance familiar de rompemundos en mi mano, el respeto en los ojos de mis hermanos primarcas. De repente, la energía de los dioses oscuros purificado reaccionó a mis pensamientos. No fue violento. No fue invasivo. Fue como si algo dormido dentro de mí despertara al reconocer un patrón familiar. Sentí un calor que comenzó en mi pecho y se expandió hacia afuera, cubriendo mi cuerpo de una luz casi dorada que detuvo mi marcha. La luz duró unos segundos, brillante pero no dolorosa, envolviéndome en un abrazo de energía. Cuando la luz se desvaneció, me sorprendí al ver y sentir la armadura que una vez usé cuando era el primarca leal a mi padre. No la armadura corrupta de la herejía, sino la armadura de la justicia en su gloria original, blanca y dorada. Incluso blandía en una de mis manos, rompemundos, mi maza, con su cabeza de martillo reluciente como si acabara de salir de las forjas de Terra. La armadura se ajustó perfectamente a mi cuerpo, como si nunca me la hubiera quitado. El peso era familiar, reconfortante en su solidez. Podía sentir los sistemas de soporte vital activarse, los sensores escaneando el entorno, todo funcionando perfectamente a pesar de que no debería haber energía para alimentarlo. La sorpresa duró solo unos segundos hasta convertirse en una expresión neutra. La maravilla dio paso al pragmatismo, y luego a la melancolía. Preguntas surgieron en mi mente. ¿Para qué usaría mi armadura? No había enemigos que combatir aquí, no había batallas que librar. No era un guerrero en este mundo, solo un exiliado. ¿Qué sentido tenía en mi destierro? Era como tener una espada en un jardín de paz, un recordatorio constante de lo que ya no era, de lo que nunca volvería a ser. Y porque el poder de los dioses oscuros reaccionó a mi pensamiento y materializó mi armadura. Era un recordatorio de que nunca escaparía completamente de ellos. ¿O era algo más? Podría ser que estos poderes, purificados y separados de sus amos, fueran simplemente una herramienta, y que yo pudiera elegir cómo usarlos. Eran las preguntas que me hacía, preguntas que una vez más, no tenían respuesta. Miré a mi alrededor. El paisaje no había cambiado. Los animales extraños seguían evitándome, ahora con más cautela ante la figura armada que había aparecido de la nada. Respiré profundamente, el sonido amplificado por el sistema de voz de la armadura. Luego, con un pensamiento, la armadura comenzó a disolverse, desvaneciéndose en partículas de luz dorada que se dispersaron en la brisa. Rompemundos desapareció de mi mano, dejando solo el recuerdo de su peso. Me quedé de pie, vestido nuevamente con mis ropas simples, en medio de la nada. La marcha continuaría. Sin fin. Sin propósito. Pero ahora sabía que llevaba conmigo no solo mis habilidades de primarca y los ecos de los dioses oscuros, sino también la capacidad de materializar mi pasado. Un pasado que tanto anhelaba como rechazaba. Y así, seguí caminando, preguntándome qué más podría manifestar en este exilio infinito, y si algún día encontraría una razón para hacerlo. El viento cambió de repente, trayendo consigo un aroma que me hizo detenerme en seco. No era el azufre acre del barb que había conocido demasiado bien durante mi caída, sino algo peor, el olor metálico de la carnicería sistemática, el perfume de la crueldad organizada. Mis ojos, que habían visto la inmensidad de la galaxia y los horrores del caos, se enfocaron en lo que había ante mí. Desde la distancia, vi una aldea, la primera en este mundo desconocido.
Pero algo no estaba bien. A menos de 500 metros, la verdad se revelaba en toda su monstruosidad. No eran casas, sino postes de madera clavados en formaciones perversas. No eran banderas, sino pieles estiradas que se mecían con la brisa como trofeos macabros. Y el silencio del bosque no era tal, sino que estaba roto por lamentos tan tenues que apenas llegaban, como si la propia tierra gimiera. La ira que sentí entonces no fue la rabia descontrolada que me había poseído durante la herejía. Esta era distinta, fría, precisa, implacable. Era la furia de un padre que ve a sus hijos profanados, la cólera de un protector que ha fallado en su deber más sagrado. No grité. El silencio de un primarca enfurecido es más aterrador que cualquier bramido. Sentí como el poder de los dioses oscuros que aún residía en mi alma, ese remanente maldito de mi traición, se agitaba dentro de mí. Pero ya no era su esclavo. Lo había purificado con mi voluntad de redención, forjándolo en un instrumento de mi propia justicia. Fluía por mis venas como mercurio ardiente, un poder terrible pero ahora bajo mi control absoluto. Con un pensamiento, la realidad se plió a mi voluntad. La armadura apareció primero como un destello de luz blanca que me envolvió. Piezas de ceramita pulida, blancas como el mármol de Terra, se materializaron sobre mi cuerpo con el estruendo de sellos neumáticos. Cada placa estaba grabada con filigranas de oro que narraban batallas olvidadas, y en el pecho, donde antes llevaba la estrella de 8 puntas del caos, ahora brillaba el ojo de la vigilancia. Ya no era el heraldo del caos. Era Horus Lupercal, señor de la guerra del imperio, recuperado de las garras de la locura. Mi maza, rompemundos, apareció en mi mano derecha. La sentí diferente, más ligera, pero más letal, como si se hubiera purificado junto conmigo. La levanté y golpeé el suelo. El aire se fracturó con un sonido como de cristal quebrado. En un parpadeo, 1000 marines espaciales aparecieron en formación perfecta. Un capítulo completo. Sus armaduras blancas relucían bajo el sol menguante, sus volters estaban cargados y sus ojos, visibles a través de las rendijas de sus yelmos, estaban fijos en el objetivo con una intensidad que helaba la sangre. No había rastro de mutación entre ellos, ninguna de las deformidades que el caos impone a sus seguidores. Solo la eficiencia fría y mortal del imperio en su apogeo, la máquina de guerra perfecta que mi padre había soñado crear. Los guardianes de ese matadero, demi-humanos con rasgos animalescos, interrumpieron sus torturas. Vi como uno dejaba caer un cuchillo de carnicero manchado de sangre. Otro soltó la cadena que arrastraba a un prisionero. Sus rostros bestiales mostraban confusión, luego miedo primitivo. No comprendían lo que tenían ante ellos. No era una fuerza de este mundo, ni siquiera una fuerza de este tiempo. Era el castigo divino hecho carne, la venganza del imperio que había traicionado, ahora regresando para limpiar una mancha que ni siquiera sabía que existía. Mi mirada se fijó en un niño humano. No podía tener más de 8 años, que era arrastrado por un hombre bestia con garras en lugar de manos. El pequeño luchaba débilmente, sus pies descalzos dejando surcos en la tierra fangosa. En sus ojos no vi miedo, sino resignación. Había aceptado su destino. En ese momento, vi mis propios pecados reflejados en la crueldad del enemigo. Yo también había arrastrado inocentes a su perdición. Yo también había justificado atrocidades en nombre de un ideal superior. La diferencia era que yo había tenido una elección. Estas criaturas no. Si buscaba redención, y la buscaba con cada fibra de mi ser, empezaría borrando esta mancha de la existencia. No por orden de mi padre, no por mandato del imperio, sino porque era lo correcto. Me volví hacia mis marines, mis hijos en armas aunque ninguno llevara mi genética. Mis yelmos se giraron hacia mí en perfecta sincronización. Hijos míos, dije, y mi voz resonó con una autoridad que no había usado desde antes de la herejía. No dejéis piedra sobre piedra. Que el fuego purifique este lugar. Y que la muerte sea el único regalo para los opresores. El rugido que siguió sacudió los cimientos de la granja. No era un grito de batalla, sino el sonido unificado de 1000 volters abriendo fuego simultáneamente. Los proyectiles trazadores iluminaron el crepúsculo como una lluvia de estrellas cayendo horizontalmente. Los guardias demi-humanos comenzaron a desintegrarse antes de que pudieran levantar sus armas. Un hombre bestia con cabeza de toro intentó cargar contra la línea de marines, pero una ráfaga de proyectiles explosivos lo redujo a una niebla roja. Otros intentaron huir hacia los edificios, pero los marines ya estaban avanzando, sus movimientos tan coordinados que parecían una sola entidad con 1000 brazos. Desde las jaulas y celdas primitivas, los cautivos humanos comenzaron a gritar.
No eran gritos de terror, sino de algo más complejo: incredulidad, esperanza renacida, la súbita realización de que sus oraciones, si es que aún rezaban, habían sido respondidas de la manera más violenta e imposible imaginable. Uno de ellos, un hombre mayor con cicatrices que cubrían su torso desnudo, se arrodilló y levantó las manos hacia mí. Sus labios formaron una palabra que pude leer aunque no oír sobre el estruendo de la batalla: ángel. No era un ángel. Era un monstruo que intentaba redimirse. Pero en ese momento, para él, la diferencia carecía de importancia. Mi atención se centró en el edificio principal de la granja, una estructura más grande hecha de troncos y metal oxidado. Allí estaría el comandante de este infierno. Rompemundos pesaba en mi mano, ansiosa por cumplir su propósito. Hoy, no rompería almas para el caos. Las liberaría para el olvido. Los marines abrieron un camino hacia la estructura principal, sus armas cantando el himno de la exterminación. Y yo, Horus Lupercal, caminé entre ellos, listo para enfrentar al demonio que gobernaba este pequeño rincón infernal.